Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar un poco sobre el orden y su contraparte, que sería el caos. El caos y el orden. Esto que podría parecer una cosa simplemente administrativa, resulta que termina siendo de crucial importancia. ¿Por qué? Porque si uno está en un conflicto y tiene que llevar adelante acciones en contra de un enemigo, lo que uno siempre va a pretender es tener orden de su lado, digamos, de la línea enemiga para este lado, y desorden o caos del otro lado. Entonces, la tarea se simplifica muchísimo. Les pongo un simple ejemplo. Resulta que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos tenían dos, digamos, armas cortas y armas largas, ¿sí? O sea, pistolas y rifles o ametralladoras. Y había solamente 2 o 3 tipos de balas, nada más. Mientras que el ejército japonés tenía, supongamos, 20 tipos de armas diferentes y todas tenían balas distintas. Y lógicamente eso era una pesadilla logística tremenda, tremenda. Y como consecuencia de eso, no sé si es por eso o por otros motivos, pero los norteamericanos resultaron ganadores. Además, para tener, digamos, en un campo de batalla, tener orden, hay que tener buenas comunicaciones. Y tener buenas comunicaciones implica tener un poco de logística, es decir, tener encripción, tener una buena línea de mando, tener buena línea de suministro, ese tipo de cosas. Y lo que se quiere es sabotear al enemigo, sabotear las comunicaciones del enemigo, sabotear, hacerle creer cosas que no son, y de esa forma desconcertarlo, despistarlo y hacer que tome decisiones equivocadas. ¿De acuerdo? Ahora bien, en El arte de la guerra, de Sun Tzu, es un libro chiquito, se lo recomiendo, muy bueno. Yo todas las versiones que tenía se las regalé todas. Ahí habla muy claramente de cómo aparentar lo que no se es. Es decir, cuando el ejército está bien alimentado, tiene que aparentar que pasa hambre. Por ejemplo, moverse torpemente, lentamente, y ya sus soldados estaban entrenados para hacer el acting, es decir, simular que estaban en una situación en la que no estaban. Simular que son pocos cuando en realidad son muchos, o simular que son muchos cuando en realidad son pocos, o cuando se pasa hambre, simular que no se tiene hambre. Es famoso, muy clásico el hecho de hacer, por ejemplo, más fogatas de la cantidad de hombres que hay. De esa forma se engaña al enemigo haciéndole pensar que uno tiene más hombres o más ejército que lo que realmente tiene. Y ese tipo de ardides que eran muy comunes en la antigüedad. Así que, bueno, quiero dejar en claro esto, es importantísimo que haya orden, orden y no caos. Hay que evitar el caos lo más que se pueda y tratar de que todo sea ordenado. De hecho, si ustedes se fijan, siempre los ejércitos llevan pormenorizadas notas de todo. Todo lo que van a necesitar, todo lo que tienen, todo lo que hace falta, absolutamente todo. Y bueno, y gracias a eso, por ejemplo, San Martín pudo realizar una de las hazañas militares más grandes de la historia. De hecho, en West Point se le rinden homenajes a San Martín y se estudian sus tácticas, porque son, digamos, no hay antecedentes. Es decir,
Es como la Gran Marcha China, no hay antecedentes, o el cruce de Aníbal, de los Alpes, no hay antecedentes. Todo ese tipo de cosas son muy estudiadas porque en un ejército nunca se sabe cuándo se va a necesitar ese tipo de cosas. Y son genialidades, generales así no hay todos los días, y cada vez hay menos. Y bueno, es súper importante el tema del orden y la disciplina. Por eso se insiste tanto en el orden y la disciplina. El otro día hablamos del exceso de reglamentarismo, que también no hay que pasarse, no hay que pasarse con el exceso de orden y el exceso de reglamentarismo. También eso es importante. ¿A qué viene todo esto? Bueno, todo esto viene a que, por ejemplo, si vos querés damnificar un país sin que sus habitantes se den cuenta, que es lo que está pasando ahora en Argentina, lo que tenés que hacer es imponer desorden, desorden, es decir, tenés que ir sutilmente saboteando las instituciones de forma tal de que las cosas parezcan erróneas cuando en realidad se hacen mal a propósito. Se llevan mal estadísticas a propósito, no sé, por ejemplo, el INDEC, que es el encargado de llevar, entre otras cosas, los datos de la inflación, se dan datos erróneos, se llevan estadísticas falsas, se engaña a la población, entonces la población, a sabiendas que la están engañando, no cree nada de lo que dice el gobierno. Aparte que el gobierno ya de por sí dice estupideces todo el tiempo, no importa de qué signo sea, no hay un solo gobierno que diga una cosa coherente. Y todas esas pequeñas cosas, por ejemplo, trámites en la administración pública, que te hagan hacer colas excesivas en los bancos, que no haya registro de nada, que te falseen los libros de acta de las comisarías y de la función pública, y todo ese tipo de cosas hace que se genere caos, Un país que debería ser ordenado, que debería saber cuánta gente tiene, cuántas personas hay, dónde están viviendo, en qué condiciones, cómo viven, qué comen, qué deberían comer, ese tipo de cosas, no se sabe, nadie lo sabe. ¿Cuántas vacunas se van a necesitar para hacer una campaña de vacunación? Nadie lo sabe, nadie tiene ni idea. Y bueno, y se presta atención también a cosas que no tienen ninguna importancia, por ejemplo el fútbol. El fútbol, que es una cosa privada, que el Estado no tendría que meterse para nada, bueno, el Estado pone plata para el fútbol. ¿Para qué? Y porque sí, porque es pan y circo, como decían los romanos. Entonces nadie presta atención a las cosas realmente importantes. Las cosas realmente importantes son estas que yo les estoy diciendo. Tener control perfecto de todas las cosas, llevar las cuentas claras. Por ejemplo, nadie sabe cuánto se debe. Una cosa elemental. Nadie sabe cuánto se debe al exterior. Nadie se debe. Viene lo del Fondo Monetario y dice, usted debe, no sé, $1 trillón. Y hay que creerle, porque como acá en Argentina nadie lleva cuenta de nada, es así. O sea, creemos en la palabra de los acreedores y no llevamos cuentas verdaderas de qué es lo que se debe y en concepto de qué. En concepto de qué nadie sabe. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser? La finanza de un país es una cosa de las más serias que existen. No, nadie tiene la menor idea. Y bueno, y todo esto tiene que ver con la falta de orden y la falta de disciplina y la falta de buenos archivos y la falta de... Bueno, por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era la segunda vez, o sea, la Segunda Guerra Mundial en la que intervenía Alemania. Entonces, para evitar las chances de que Alemania se vuelva a levantar rápidamente, ¿qué hicieron los aliados? A Alemania le sacaron todos los archivos, todos los registros de las personas, todos los registros de propiedad, le sacaron todos los descubrimientos científicos, todas las patentes, le vaciaron de todo papel, de papel público, ¿no? De todo papel institucional, la República. Lo vaciaron por completo. Entonces, claro, los alemanes se vieron, en los primeros años de posguerra, se vieron metidos en una lucha, digamos, burocrática por tratar de recuperar algo de orden, que eso evitó quizás una tercera guerra mundial. Y bueno, y en Argentina están haciendo eso mismo, están haciendo que nada sea confiable, nada tiene que ser verdadero, nada tiene que ser auténtico, todo tiene que ser, ¿cómo les diría? No tiene que haber institucionalidad alguna, no tiene que haber gobierno, no tiene que haber instituciones, no tiene que haber justicia, no tiene que haber nada.
Eso es a lo que nos están sometiendo ahora, justamente, a un caos generalizado. Por suerte, los argentinos somos lo suficientemente flexibles como para poder sobrevivir en cualquier caos. Enseguida encontramos orden en el caos enseguida, por suerte, porque tenemos un muy buen entrenamiento. Ya hace siglos que nos vienen sometiendo a este tipo de cosas y bueno, de una forma u otra siempre terminamos sobreviviendo. Pero bueno, esta es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Si realmente queremos ser la superpotencia que mereceríamos ser, tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar institucionalidad, tenemos que recuperar justicia, tenemos que recuperar orden. Y bueno, y ese sería el camino. Bueno, amigos, no la quería hacer tan larga, así que de este hermoso lugar y de esta hermosa tarde espero que la pasen bien, le den like, se suscriban, compartan, comenten y le den a la campanita. Así que desde acá les mando un fuerte abrazo.